Bueno, estamos en el mensaje en esta mañana y estamos en Romanos 5, claro, porque ya hemos predicado del 1, el 2, el 3, el 4 y ahora, siguiendo el orden del libro de Romanos, vamos al capítulo 5 de Romanos. El hecho de que no tengamos combustible nos da una ventaja, que los carros no nos molestan tanto a la hora de grabar. Romanos 5, del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor. Lee ahí con ella. Romanos 5, los tres. Del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a interpretar y a recibir tu palabra como tú quieres. Ayúdanos también a aplicarla. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Permite que nuestra concentración esté ahora en este lugar. Y tú, sobre todas las cosas, estés en medio nuestro ministrándonos. Gracias, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios te declara justo, hay algo que cambia para siempre. Lo que cambia para siempre. Después que Pablo ha demostrado en Romanos capítulo 3 y capítulo 4, como hemos visto, que somos justificados únicamente por la fe, no por ninguna cosa que pudiéramos hacer que nos haga aceptable delante de Dios, ni tampoco por ningún tipo de descendencia, o sea, no porque los judíos son descendientes de Abraham según la carne, ellos pueden ser salvos, no. Solamente aquellos que somos hijos de la promesa. Ahora nos muestra algo glorioso. ¿Qué cosa es lo que produce esta justificación? ¿Qué obtenemos por ser justificados delante de Dios? Y de eso es lo que trata Romanos capítulo 5, en estos versículos del 1 al 11. Los resultados de la justificación. Romanos 5 no explica el camino hacia la justificación, sino los frutos que están asegurados por Dios hacia nosotros por haber sido justificados delante de Él. Los resultados garantizados de antemano de haber sido declarados justos delante de Dios. Justificados pues por la fe. Eso ya es un hecho. Él parte de que ya estamos justificados por la fe. No que seremos justificados cuando estamos con Él. No, es que ya a partir de ahora somos justificados. Estamos hablando de una persona que ha sido escogida por Dios desde la eternidad, como hemos visto anteriormente, que ha sido regenerada, que ha sido llamada eficazmente a su tiempo por Dios y que por lo tanto le ha sido otorgada la fe para salvación. Y solo entonces, como resultado de todo eso, ha sido declarada esa persona justa delante de Dios por los méritos de Cristo y no por ningún mérito que haya, ninguna cosa que haya hecho esa persona. Veamos ahora lo que necesariamente fluye de ahí.
los resultados, los frutos, lo que emana de la justificación, las consecuencias de este acto. Y fíjense la palabrita que voy a usar, ese acto deliberado de Dios. O sea, deliberado es cuando tú lo haces porque a conciencia, cuando tú lo haces porque tú quieres. Primero, tenemos paz para con Dios, tenemos paz con Dios y acceso permanente a su gracia. Mira lo que dicen los versículos 1 y 2 de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estos versículos nos dicen que sucede cuando una persona cree en Cristo, cuando una persona es justificado por Dios en Cristo. Primero, justificados por la fe, significa que Dios nos declara justos, no por nuestras obras, sino porque confiamos en Cristo, como Pablo ha venido diciendo hasta aquí. De modo que estos versículos y los que siguen se refieren a aquellas personas que poseen esta condición, que son justificados ya. No que van a ser justificados, sino que los que son justificados son los únicos que pueden disfrutar de estos beneficios. Han sido declarados justos por Dios. Esto declara que la salvación no se gana ni se merece, y también nos recuerda, seguimos viviendo por la misma fe con que comenzamos. Luego, dice, tenemos paz para con Dios. Este es el primer fruto, el primer resultado de ser justificados. Justificados por Él, tenemos paz para con Dios. Ahora, hay una diferencia, porque puede parecer que sea igual. No, no es lo mismo. No es lo mismo paz para con Dios que paz de Dios. La paz de Dios es la paz interna que usted siente en su espíritu por haber recibido a Cristo. Y la paz para con Dios es que ya usted no es enemigo de Dios. Es una relación entre Dios y usted. Ya no es una relación de enemigos. Es una relación de padre a hijo. Eso es paz para con Dios. Y paz de Dios es a nivel interno, en el espíritu. Por eso cuando Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, está refiriéndose a la paz de Dios. Y ahora cuando Pablo dice, tenemos paz para con Dios, está hablando de la justificación. Ese acto que nos convierte en hijos de Dios y ya no seremos más sus enemigos. Antes éramos enemigos de Dios, ahora estamos reconciliados. Dios ya no nos mira con condenación, sino con el favor de Cristo. Esta paz no es un sentimiento, es una paz objetiva. Porque es algo que Dios hace, es un acto. El acto de la justificación, lo que produce esa paz. Lo que nos hace ser hijos de Dios y dejar de ser enemigos. La enemistad terminó, ya Dios no está en contra de nosotros. Además, por Cristo tenemos entrada permanente a la gracia, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. No estamos a prueba. Dios no nos está analizando, testeando para ver si somos merecedores de esta gracia o no. Ya nos las ha otorgado. Pablo continúa diciendo que por Jesús tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y todo eso es muy importante, porque no entramos y salimos. Ahora estoy, ya no estoy. Ahora estoy, ya no estoy. Ahora estoy, ya no estoy. De la gracia según sea nuestro desempeño en la vida a partir del momento que nos convertimos en adelante. Estamos firmes en ella, porque la firmeza en esta gracia no depende de nosotros, depende de Dios, quien es el que nos persevera, el que nos hace perseverar en esta gracia. Aprendamos que su salvación es segura a la vez que recordamos que no nos sostenemos a nosotros mismos, sino que somos sostenidos por la gracia de Dios. Estamos firmes significa que no tambaleamos en la inseguridad. Esta firmeza está dada en el carácter de Dios, en su misma naturaleza, en su propio ser, el cual no cambia. Dios es inmutable. Por lo tanto, si Él te ha prometido la salvación, es que tú vas a ser salvo necesariamente. Porque está en su naturaleza no cambiar nunca. Lo que Él dice no cambia. Nosotros sí, hoy yo puedo decir algo y mañana decir otra cosa, pero Dios no. Dios lo que dice siempre es así hasta la eternidad.
Por lo tanto, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto significa que ahora miramos el futuro con gozo, no importa las circunstancias de la vida que puedan venir. Este año nos va a ser crítico, sí. Pero podemos estar seguros en una cosa, que Dios no va a variar su compromiso contigo independientemente de las circunstancias que te rodeen en la vida. Y eso es un ancla firme en nuestro espíritu y que nos da tremenda seguridad para caminar en esta vida. De modo que si usted cree que Cristo y que Dios siempre está al cuidado de usted, usted camina un poco más seguro, aún en este mundo. Y en lo porvenir la esperanza que tenemos es mucho mayor, ya que no temeremos al castigo final que va a caer sobre todas las otras personas que no siguen a Jesucristo, sino que vamos a estar seguros en sus manos, de modo que Él nos da la vida eterna. Ver con nuestros propios ojos lo que ahora creemos por fe, reconocer finalmente a cabalidad lo que creemos, llegar a ese día glorioso en el cual descansa nuestra esperanza, el día final, el día que ya Dios decida acabar con todo el pecado en el mundo y veamos cielos nuevos y tierra nueva. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la gloria de Dios que ahora tenemos y que ha de manifestarse a plenitud o a cabalidad ese día. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No entramos y salimos, permanecemos siempre, de una vez y para siempre, en esta gracia. Y nos gloriamos en la esperanza. Ahora miramos el futuro con gozo, no con temor a nada ni a nadie. Imaginemos a una persona que ha estado en juicio durante años. Cada día vive con el temor de haber. Bueno, hay juicios que demoran años, porque son causas muy fuertes, de muchos hechos que involucran a muchas personas, que no se puede resolver en un día, sino que hay que ir recabando evidencias, y por eso hay juicios que duran años. Bueno, estamos en esa persona, cada día vive con el temor del veredicto. Finalmente el juez dicta la sentencia. Es inocente. El caso queda cerrado. Qué extraño. Un juicio que dura muchos años es porque tiene abundancia de evidencia. Y el juez lo declara inocente. Ahora, aunque esa persona siga nerviosa algunos días, el veredicto no cambia. El tribunal ya decidió. Esa persona es inocente. Así ocurre con la justificación. Cuando Dios nos declara justos por la fe en Cristo, la guerra con Dios termina. Ahora tenemos paz, la paz de Dios y la paz para con Dios. La paz no depende de cómo nos sintamos ese día, sino del veredicto de Dios. Y además, no solo salimos libres del tribunal, somos invitados a entrar en la casa del juez como hijos suyos, permaneciendo firmes en su gracia. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Ya no vivimos bajo amenaza, sino bajo la gracia. Tal y como Pablo lo dice en otro de sus cartas, en Colosenses 1, pero el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. No vivas como si aún estuvieras bajo la condenación. Vive como alguien reconciliado con Dios. Hemos sido aceptados con Dios. Vivimos en su gracia y caminamos con una esperanza segura, firme. Todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto es que tenemos una esperanza que crece en la tribulación. En los versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos una esperanza que crece en la tribulación. Segunda fruto de la justificación. Segundo resultado de la justificación. El primero, tenemos paz para con Dios. El segundo, una esperanza que crece aún en la tribulación, problemas. Pablo dice algo sorprendente, que nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, nos gloriamos, nos sentimos que Dios está tratando con nosotros. Él no está diciendo que el sufrimiento sea bueno en sí mismo. ¿Quién se alegra por sufrir?
¿Tú te sientes contenta cuando tiene alguna tristeza? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No a la robótica, sino porque pensaste en la pregunta que yo te hice. El sufrimiento no es bueno en sí mismo, sino que Dios lo usa. Dios lo usa. De manera sorprendente, este teléfono me dio una... Bueno, ya lo puse en mute. Dios lo usa. La tribulación no contradice la justificación, sino que Dios usa la tribulación para afirmar esta justificación. Pero no porque Dios necesite comprobar que tú eres digno de ser justificado, no, porque esta justificación viene por gracia, como hemos visto anteriormente, sino para que tú mismo sepas que eres justificado delante de Dios. Tenemos un lobo de fondo, pero no importa, seguimos. Esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto significa que Dios ya no está enojado contigo. Ya no tiene ira. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Mentira. Dios odia al pecador porque practica el pecado, porque odia el pecado. Porque Dios no puede odiar, sí odia el pecador. ¿O por qué decimos que los que no creen en Cristo van a ir al infierno? El infierno es la ira de Dios. Es la gloria de Dios en su ira. Dios se va a glorificar en todo el mundo, crea o no crea. Lo que pasa es que en sus elegidos se va a glorificar dándoles vida eterna y comunión y conocimiento durante toda la eternidad y vida durante toda la eternidad. Pero en aquellos impíos también se va a glorificar. ¿Cómo? Manifestando su ira. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que Dios ama a esa persona en la cual Dios va a manifestar su ira? Es imposible. La deuda de nosotros fue pagada por Cristo. En cambio, no tienes que vivir con miedo a ser rechazado por Dios. Este texto nos recuerda que no avanzamos más allá de la gracia que nos ha sido otorgada por Dios. No te creas cosas. No nos mantenemos aceptados por nuestro desempeño espiritual, sino solamente por los méritos de Cristo en la cruz. Imagina un árbol joven plantado en un terreno siempre protegido del viento, crece rápido, pero sus raíces son superficiales. Cuando llega una tormenta fuerte, ese árbol cae con facilidad. Ahora, piensa en otro árbol que ha crecido expuesto al viento, la lluvia y al sol intenso. No creció tan rápido, quizás un poco achurrado, pero sus raíces se profundizaron buscando los nutrientes que no hallaban arriba. Cuando llegan las tormentas, permanece firme. Así actúa Dios en nuestra vida. Las tribulaciones no existen para destruirnos, sino para profundizar nuestra fe. La prueba no quita la esperanza, la fortalece. Por eso Pablo puede decir que nos gloriamos en las tribulaciones, porque Dios las usa para afirmarnos en Él. Para afirmarnos en Él. La tribulación no es señal de abandono, sino de formación espiritual. Tal y como sigue diciendo Pablo en Santiago 1:3 por allá, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Así Dios doma a nuestro espíritu a través de muchos sufrimientos. No interpreta el sufrimiento como señal de abandono divino. Dios está obrando incluso allí en medio de tu sufrimiento. La tercera prueba, el tercer fruto, tenemos la prueba definitiva del amor de Dios en la cruz. Vean lo que dicen los versículos del 6 al 8 de Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese versículo, ¿cuántas veces lo hemos leído? Es que yo voy a morir por toda la humanidad. Quizá pueda morir por alguien. Hay muchos héroes de la patria y hay otros héroes, entre muchas comillas también, que no son héroes nada. Esos murieron por la patria, murieron por los cubanos.
Pero en el caso de Dios no funciona así. Porque tenía que haber sido alguien perfecto que muriera por aquellos que eran imperfectos delante de Dios. Y el único que cumplió con esa cualidad fue Cristo. Por eso nadie más pudo haber pagado el precio del pecado en la cruz, sino uno que fuera perfecto, para que el pecado de nosotros, los imperfectos, fuera sobre él. Aquí Pablo nos lleva al corazón del Evangelio. Cuando Cristo murió, nosotros éramos débiles, impíos y pecadores. No lo conocimos cuando mejoramos, lo conocimos cuando su gracia vino a nuestra vida. Esto significa que Dios no te amó porque cambiaste. Te amó para transformarte. Cuando Dios entra en alguien, no lo desecha, no lo deshace, mejor dicho, no lo deshace, lo transforma, que es otra palabra. El texto nos recuerda que nunca dejamos de depender de la cruz. El amor de Dios no se mide por cómo nos va, no, sino entonces, ¿qué diremos de aquellos cristianos que murieron en el Coliseo romano devorados por leones? ¿Qué diremos de aquellos romanos, de aquellos hermanos cristianos que murieron con candela, quemados vivos por la Inquisición romana o por Nerón allá en los albores del cristianismo? El amor de Dios no se mide por nuestras circunstancias, sino por la cruz de Cristo, que es otra cosa. Imagina una persona que necesita una transfusión urgente de sangre para que pueda vivir. Hay circunstancias, un accidente, por ejemplo, pierde mucha sangre y la persona, si no es transfundida urgente, se muere. No puede producirla por sí misma, ni tampoco comprarla. Si no recibe sangre de otro, de seguro que va a morir. Entonces alguien sano se ofrece voluntariamente, no porque el enfermo lo merezca, sino porque su vida depende de ello. Así es el amor de Dios en la cruz. Cristo no murió por personas fuertes o dignas, sino por pecadores incapaces de salvarse a sí mismos. Su sangre no fue una ayuda parcial, fue una vida entregada por una vida perdida, la mía. Por eso el amor de Dios no se mide por cómo nos sentimos hoy, sino por lo que Cristo hizo una vez y para siempre en la cruz. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando dudes del amor de Dios, mira el Calvario, mira la cruz, no a las situaciones que te rodean. Cuarto, tenemos reconciliación presente y salvación futura asegurada. Mira lo que dicen los versículos del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pues mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si ya fuimos justificados por su sangre, mucho más seremos salvos de la ira de Dios. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, ahora como hijos, nuestro futuro está plenamente garantizado. Es que aquí no hay futuro desde el punto de vista material o humano, pero desde el punto de vista de Dios tenemos nuestro futuro asegurado, siempre, porque es promesa de Dios. Esto afirma que su salvación es segura. Dios no te salvó para luego abandonarte. ¿Quién dice que la salvación se pierde? El texto nos llama a vivir con confianza y gozo, y no con un temor constante a ver cuando Dios me juzga. No, ya no vas a ser juzgado por Dios. Si antes éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados. Entonces nuestro futuro eterno está garantizado en las manos de Dios. La obra de Cristo cubre pasado, presente y futuro. No solamente una parte de nuestra vida. Imagina una persona que ha sido adoptada legalmente, un niño adoptado. El juez firma los documentos y declara oficialmente: ahora perteneces a esta nueva familia.
Ya tu antigua familia no es tu familia, ahora tu familia es esta. Aunque ese hijo todavía tenga temores, inseguridades o recuerdos de su pasado, su estatus no cambia. Él es un hijo adoptado. Ya no vive esperando ser devuelto, porque nunca más su antigua familia va a volver a ser su familia. Vive como alguien que pertenece a una nueva familia. Así es nuestra reconciliación con Dios. Cuando Cristo nos justificó, Dios no nos puso a prueba, no nos recibió como hijos, independientemente de quienes éramos. Y si ya somos parte de su familia, nuestro futuro está seguro en sus manos. No tememos ser rechazados por Dios. Nunca lo hará. El que a mí viene, no le echo fuera, dice Cristo. Y si ya somos parte de su familia, nuestro futuro está seguro. Hoy, mañana y siempre. Porque ya hemos sido aceptados hoy por Dios en la sangre de su Hijo Jesucristo. Fuimos como que injertados. Pero por eso Pablo dice, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados. ¿Cuándo es que tenemos paz para con Dios? Cuando fuimos justificados por Dios. Cuando Él nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz. Si cuando éramos enemigos, Él hizo esto, mucho más ahora que estamos en Él. La salvación no es frágil, está garantizada por Dios mismo. Tal y como dice Pablo más adelante en el mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 8, en el primer versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que conforme a su propósito, han sido ¿qué? Llamados. Gloriate en Dios, no en ti mismo. Toda tu seguridad está en Cristo. A manera de conclusión podemos decir que la justificación por la fe no es una teoría. Produce paz real, esperanza firme, amor seguro y reconciliación eterna. Si has sido justificado por la fe, vive como alguien que ya ha sido aceptado por Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos coloca delante de una verdad ineludible. La paz con Dios no se fabrica, se recibe. Si hoy estás en Cristo, deja de vivir como si aún estuvieras en guerra. Descansa. Gloríate en Dios. Vive desde la reconciliación. No busques merecerla. Y si hoy reconoces que no tienes esta paz, la invitación es directa y urgente. Cree en Jesucristo. No esperes mejorar. Ven tal como estás. Él murió por los pecadores y resucitó para justificar a los que confían en Él. Solo a los que confían en Él. Hoy Dios te ofrece paz, esperanza y reconciliación. Oremos. Señor, gracias por este mensaje. Gracias por tu vida en la cruz. Gracias por los resultados que obtenemos por ser reconciliados contigo, por ser justificados por ti. Ayúdanos a entender esta gran verdad. Ayúdanos a entender el centro del Evangelio, que es la justificación por tu gracia. Gracias, Señor. Edifica nuestro espíritu en ti, que cada día nos parezcamos un poquito más. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora que tu paz, tu amor y tu misericordia estén sobre tu pueblo hoy, mañana y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.